lunes pasado, podemos recordar, o espero que se acuerden, que los circuitos regenerativos son aquellos que a partir de una cierta ondulación, o de una cierta, sí, no ondulación, oscilación, va a mantener esa oscilación de una manera, no permanente, pero sí de una manera lo más constante posible. Entonces, estos circuitos, perdón, déjame citar a su compañero primero, estos circuitos regenerativos son una clase muy importante de circuitos que mantienen las oscilaciones que se generan una vez que estas empiezan. Entonces, dice que se ocupan aplicaciones de temporización, es decir, vamos a ocupar para contar el tiempo. Esa sí va a ser esta directriz máxima. Entonces, ¿en qué se van a dividir los multivibradores? Bueno, van a ser en biestables, estables y monoestables, ¿sí? Aquí les van a sonar estos nombres medios chistosos, pero bueno, a las personas que los inventaron o que los propusieron, pues se les vino a la mente decirlo así. Entonces, directamente para nosotros, esto va a ser una cuestión muy interesante y puntualmente nosotros, o bueno, y puntualmente estas aplicaciones, perdón, que estar leyendo un correo que llegó desde la tableta. Estas aplicaciones, pues ahora sí vamos a entrar directamente a lo que se refieren, ¿sí? Eh, el multivibrador biestable, técnicamente va a ser como está la definición presentada en pantalla. Es un circuito que es capaz de permanecer en un estado eléctrico fijo, perdón, en ausencia de perturbaciones externas, ¿sí? Se conoce como flip-flop. Bueno, sin entrar en más detalles, resulta que casi todos los elementos en las memorias, los elementos más chiquitos, se van a conocer o van a estar hechos estos flip-flops y se van a decir van a decir o se dice que este elemento es de memoria por esta razón, ¿sí? Observen, por favor, lo que pasa cuando presiono el botón verde. Perdón. Chala. A ver, vamos a hacer algo. Aquí lo tengo. El circuito. Denme aquí está. Vean por favor qué va a pasar. Fíjense lo que voy a presionar. Así como está, ¿para dónde va la flecha? ¿Qué dirección está siguiendo la flecha? Hacia la home. Así es. Vean por favor lo que va a pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué modificación hubo? ¿Qué cambios hubo? Se utilizan los transistores como switch. Exactamente. Al momento de presionar el botón verde, pues lo que pasó es que se abrió la base del transistor Q1 y la salida ahora se dio por el transistor Q2, ¿sí? Entonces, este botón que yo presiono, lo puedo generar o lo puedo trabajar o se puede generar tanto mecánicamente como lo estoy diciendo yo, como por impulsos eléctricos, ¿sí? Entonces, ahí estas memorias, cuando reciben este impulso eléctrico, pues es la manera en la que se empieza a poder borrar o generar cambios específicos en lo que está almacenado, en lo que está internamente almacenado. Que si se dan cuenta, pues no es que esté almacenado, simplemente lo que hace es una ruta diferente para que el voltaje salga por un transistor o por el otro transistor. Entonces, estos elementos de memoria van a requerir que estén siempre energizados. Ejemplo de esto, la memoria RAM puntualmente.
¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí me he olvidado entender? Sí, pero no. Ok. Continuemos entonces. Entonces, me regreso a la definición, ya que no se vio el GIF. Y ahora vamos a pasar a la configuración que se conoce como multivibrador estable. ¿Sí? Biestable, cuando lo vean, acuérdense, es memoria RAM. Estable, un circuito más, un ejemplo más interesante. Si el multivibrador estable, su definición dice que va a cambiar espontáneamente entre dos condiciones eléctricas, es decir, apagado y encendido, sin interferencias externas. Puntualmente se le va a conocer como multivibrador de carrera libre. ¿Sí? Y el tiempo que dura, y que se los estoy marcando aquí o se los voy a remarcar, el tiempo que dura las oscilaciones entre máximo y máximo, que es la frecuencia, se va a determinar por medio de dos métodos, o por un cristal de cuarzo o por un capacitor. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues directamente que este circuito lo que trabaja es una vez que se enciende, va a empezar a oscilar, va a empezar a generar las ondas cuadradas. Y la frecuencia pues va a estar en función del tamaño del capacitor o del cristal que se ponga. ¿Cómo funciona? Ahorita lo vamos a entrar a ver porque aquí está explicado con transistores y nosotros no estamos viendo transistores directamente. ¿Sí? Entonces nada más déjenme aceptar aquí a su compañero. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, eh, y por último, el multivibrador monostable. ¿Sí? Básicamente este multivibrador monostable lo que dice es que permanece quieto, fijo, en un estado eléctrico. ¿Qué estado eléctrico se les ocurre que va a permanecer fijo? ¿Encendido o apagado? Básicamente, y de manera normal, va a permanecer apagado, ¿sí? En cero, pero sí puede cambiar, o sí puede ser común, o puede ser posible, mejor dicho, era la palabra que estaba buscando, puede ser posible que también permanezca encendido. Pero ¿qué es lo que va a hacer en esta cuestión? ¿Qué es lo que se va a estar, o por qué está trabajando así? Bueno, básicamente lo que dice es que permanece constante o estable en un estado eléctrico, el que nosotros querramos, usualmente apagado, y si llega una interferencia externa, el circuito cambia de estado y mientras dure, o mientras cambie de estado, y va a quedar en ese estado cambiado en función del tamaño de un capacitor. Se descarga ese capacitor y entonces el estado vuelve a regresar a su condición basal. ¿Se acuerdan qué significaba la palabra basal? Exactamente, a eso vamos. Eso es basal, ni más ni menos. También se le conoce como un circuito o un
multivibrador one shot, porque solamente con un impulso cambia de estado, ¿sí? Entonces, estas tres, ahí está, regresamos aquí. Estas estas cuatro definiciones nos van a permitir a nosotros plantear, ahora sí con amplificadores operacionales, lo que estamos viendo o lo que necesitamos conocer puntualmente para empezar a construir estos circuitos, ¿sí? En pantalla están viendo ahora sí un multivibrador estable con amplificador operacional. Y básicamente y particularmente es el circuito LM301. Y les hago la pregunta, ¿qué observan? ¿Cómo está conformado el circuito? ¿Qué le observan al circuito? Tiene un capacitor Puede y ser. una Ajá. retroalimentación positiva. A ver, ¿puedes repetir porque no te escuché, perdón? Que tiene un capacitor y una retroalimentación en BP. Sí, tiene una red RC y esa red RC, ¿a dónde se conecta? A la salida. Sí, pero ¿dónde más se conecta? A la terminal negativa. Exactamente. Es decir, el circuito RC se conecta a la retroalimentación negativa y las dos resistencias R1 y R2 se van a conectar en retroalimentación positiva. Por eso es un circuito regenerativo. Bueno, y aquí la pregunta, como siempre, es ¿cómo funciona este circuito? R1 y R2 van a generar lo que en el amplificador operacional se va a conocer como disparador de Schmitt, ¿sí? Es decir, retroalimentación positiva. Y vamos a pensar la condición inicial, ¿sí? Si no tenemos energizado el circuito, qué valor de voltaje creen que está almacenado en el capacitor? Reitero, si no está encendido o energizado, si quieren, el circuito, ¿qué valor de voltaje está almacenado en el capacitor? 0 volts. Así es. Está descargado. ¿Sí? Como está descargado, entonces energizamos el circuito. ¿Cuál es el voltaje que entra en BN? 0, ¿no? Está descargado el capacitor. Y la pregunta es ¿cuánto creen que vale BP? Tenderá a ser 0, pero seguramente no va a ser exactamente 0. Y esta condición va a provocar, recuerden que cuando está así trabaja como un comparador,
¿qué va a provocar? Que por la retroalimentación negativa, ¿se acuerdan que intentaba hacer el circuito? ¿Qué decía la definición de la del corto virtual? Que del amplificador iba a salir cualquier voltaje y corriente necesarios, de tal manera que BP y BN fueran iguales, ¿no? Aquí BP al inicio es ligeramente mayor a BN. Entonces, cuando se energice el circuito, lo que va a pasar ahora es que el capacitor, pum, balas, como empezó a generar voltaje, como tiene que generar sal de voltaje del amplificador para igualarse los voltajes, de manera instantánea se va a cargar el capacitor. ¿Hasta dónde? Hasta el voltaje de saturación, es decir, hasta el voltaje que es la salida que tenga el B0, pues se va a cargar hasta B0 en pocas palabras, ¿sí? Prácticamente de manera instantánea. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues, ¿o qué creen que pase? Se cargó un poquito, se cargó el capacitor hasta el voltaje positivo. Y entonces, ahora BP va a ser mucho menor a BN. BN ahora va a ser el valor del capacitor que se cargó, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a descargar el capacitor, que es lo que están viendo aquí como este trazo que estamos viendo aquí. Y en el momento en el que cruce por cero, pues vamos a provocar de manera instantánea. En el momento en que haya un cierto cambio, ya los voltajes sean diferentes, vamos a provocar balas, que el capacitor se descargue y por consiguiente la salida se vire del voltaje de saturación positivo al voltaje de saturación negativo, es decir, la salida del voltaje del amplificador. Y aquí el circuito va a estar oscilando entre estas condiciones. No sé si me doy a entender. En esencia estamos queriendo descargar el capacitor a partir del corto virtual. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo que va a interesar es controlar justamente la frecuencia de oscilación. Y es aquí donde les digo que entra el capacitor y la resistencia como elementos de control. Entre más grande va a tener una frecuencia de oscilación más lenta. Si quiero un oscilador que tenga una frecuencia alta, le tengo que bajar a la red RC, básicamente el capacitor. Reitero, dudas, preguntas, comentarios, algo que no se entienda. Todo bien, profe. Seguros, fíjense bien lo que están diciendo, ¿eh? ¿Qué pasa cuando mi salida cuando el voltaje negativo no quiero que sea un voltaje negativo, sino quiero que sea cero? Bueno, entonces voy a tener que cambiar no de configuración, pero sí de amplificador operacional. Y resulta que el LM311 tiene una característica muy importante, ¿sí? Ese circuito, este amplificador, se va a conocer como voltaje de colector. Tiene la salida se fija a partir de una resistencia que se conecta, ya sea la salida. La parte negativa se fija, ya sea, no, y también en la salida, mejor dicho, disculpen ustedes. El nivel de salida se va a fijar directamente con una resistencia y la fuente de voltaje que va a servir como ese valor máximo. Se llama se llama amplificador de colector abierto, ¿sí? Porque internamente tiene un transistor que es el que va a hacer ese switch. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, el 311 tiene la particularidad de que solamente trabaja con una fuente de alimentación, la positiva, y la negativa la manda a tierra, ¿sí? Y bueno, aquí tiene una red de resistencias más interesantes, pero lo único que hacemos es nada más controlar la polarización del transistor que se abre aquí. Pero pues en esencia es para nosotros como usuarios va a ser más simple, bueno, no más simple, va a ser el mismo principio de operación, solamente que ya no vamos a tener voltajes negativos y
Ahora ya no vamos a depender del voltaje de saturación como salida, sino que va a llegar hasta VCC. Eso es la ventaja de usar el 311 básicamente. Si me interesara, bueno, si lo fuéramos a ocupar directamente, pues tendríamos que seguir aquí esta estrategia, donde tendría que saber cuáles son los voltajes de umbral alto, en la parte alta, la parte positiva y en la parte baja, y hago estas multiplicaciones, hago las multiplico y después hago las restas correspondientes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Ahorita todo bien. Bueno, esto en esencia muy puntual. Estas son las definiciones y los dos primeros y los circuitos base de estos multivibradores, ¿sí? Pero resulta que dice por ahí el dicho, todavía hay más. Déjenme primero cerrar esta para que no tengamos aquí abierto tantas cuestiones. Se fijan, únicamente hablé del multivibrador. Ay, ¿dónde está aquí está. Del multivibrador estable. No hablé del monoestable. ¿Se acuerdan de su práctica? De la práctica 2. ¿Para qué servía el 74 LS14? Generaba una onda cuadrada. Exactamente. Y la pregunta es, ¿cómo se genera esa onda cuadrada? Bueno, hay diferentes métodos. El primero es el que ustedes ya ocuparon. El otro es una cuestión, un método que vamos a intentar que sea lo más didáctico posible. Y por esa razón va a tener que ocupar dos compuertas. ¿Sí? ¿Qué compuerta es esta? ¿Qué símbolos de compuerta representa esto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿NOR? Es una compuerta NOR y una compuerta NOT. ¿Qué va a pasar? Bueno, se fijan, las compuertas una entrada de la compuerta está retroalimentada con la salida del circuito. La otra entrada de la compuerta NOR está conectada a una fuente externa de voltaje. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Cuando esta fuente externa de voltaje genere un cambio o le cambie de voltaje, ¿se acuerdan cuál era la opción o la definición de una compuerta NOR? Negaba la salida, ¿no? Sí, Si es 0 o 0, ¿cuál sería la respuesta natural? 0, ¿no? sí. Pero si lo negamos sería 1. 1. Si ponemos el 1 y ponemos el capacitor, ¿qué va a pasar? El capacitor se va a empezar a descargar. Este es 1, está en el mismo voltaje. Entonces, la salida que tiene, si se fijan, la salida del capacitor es la entrada a la compuerta NOT. Mantiene el mismo voltaje, la misma polaridad y por su naturaleza, en el momento que se deja de ver afectar una diferencia, en el momento en que un capacitor ya no refleja una diferencia potencial, va a tender a descargarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a provocar cambios en la salida de la compuerta NOT. Entonces, se va a hacer un 1 porque se va a empezar a descargar.
Y esto ¿cuánto tiempo va a durar? Pues hasta que el capacitor se descarga. Cuando el capacitor se descarga, la retroalimentación se va a volver a hacer un 1, 0, o 1 va a ser 1, negado va a ser 0, y entonces, ¿qué vamos a provocar? Que se vuelva a cargar el capacitor. ¿Cuándo se va a volver a descargar? Cuando llegue una perturbación externa. Ese es el multivibrador one shot, one shot o monoestable o generador de pulsos. Así trabaja. Se fijan, alguien tiene que dar una perturbación externa. En nuestro caso, el capacitor fue el que fungió como la perturbación externa. Si quisiéramos trabajar este circuito de diseño, vamos a tener que suponer que el tiempo que dura la señal o el pulso se va a conocer como 0.69 veces RC, donde el capacitor lo fijo y yo tengo que encontrar la resistencia directamente. Y pues podríamos tener ahí el circuito con la salida que estamos poniendo aquí. Como les digo, me sirve para temporizar tiempo. No sé, tiempo de dosificación de un medicamento, tiempo de espera, lo que ustedes gusten, quieren y manden directamente. ¿Sí? Y esto nos lleva a hablar, perdón, antes de continuar, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no se está entendiendo hasta ahorita? Muy bien, entonces continuemos entonces. Entonces continuemos, perdón. Dicho esto, dicho esta cuestión, la necesidad de que podamos contar el tiempo provoca específicamente que no, tal vez el uso del amplificador y de las compuertas resulta ser no la opción más efectiva, sino que si fuese posible que se propongan circuitos que específicamente se dediquen a temporizar, sería lo deseable. Y como evidentemente estos circuitos son muy usados, hace alrededor de 60, 70 años, en los inicios, mejor dicho, del transistor, hubo una sección de ingenieros que se dedicó a generar estos circuitos especializados que se conocen como temporizadores. Por eso el gallito y por eso el reloj de cocina. ¿Sí? Y el temporizador, que es rey por excelencia de todo, es el 555. ¿Cómo está hecho el 555? Bueno, tiene 3 bloques básicos de manejo, ¿sí? 2 comparadores y un flip-flop RS, como el que acabamos de ver ahorita en la explicación. Tenemos 3 resistencias idénticas y el transistor. Esos son los bloques básicos que lo forman. Y como siempre que entramos a ver aquí, pues nos interesa saber cómo trabaja el circuito. Se fijan, por ahí tiene varias patitas. Es un dispositivo de 8 terminales, 4 por lado. Solamente que aquí lo estamos acomodando para hacer lo más puntual posible. Bueno, vamos a empezar a decir que el circuito va a funcionar más o menos como está descrito en pantalla, ¿sí? Cada vez que el voltaje de entrada cada vez que el voltaje que se recibe en el pin de disparador, o sea, el pin número 2, que es el comparador 2, cambia, ¿sí? Vamos a verlo así. Este VCC es un voltaje de alimentación. Normalmente se conecta a una fuente de 5 volts, salvo que me especifiquen lo contrario.
que siendo 555, el 99.99% de las veces se va a conectar a 5 volts. Entonces, pasa por, si ustedes se fijan, estos 5 volts, esta línea que conecta directamente a tierra, pasa por las 3 resistencias, ¿sí? Y la pregunta que les haría es, BTL va a tener un cierto valor de voltaje. Va a ser más pequeño que los 5 volts, pero aún así va a ser mayor a 0. Entonces, cuando el disparo o cuando un cambio de voltaje en el pin número 2 llega, y hace la comparación entre BTL y este cambio, pues evidentemente este cambio el voltaje que llega por el pin número 2 va a ser mucho mayor que el que tenemos en BTL, ¿sí? ¿Hasta aquí sí me van siguiendo la idea? Sí, profe. Y hagan de cuenta que es como si hubiera presionado el botón verde, ese pulso. Entonces, ¿qué va a pasar? Se llama R y S, reset y set. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que lo que tenga, si decimos que esta S se define como set, entonces pues va a mandar un 1. Entonces, va a provocar que la salida sea un 1. Y la Q negada, pues es la salida negada. Si decimos que va a mandar un 1, pues la Q negada va a ser 0. Entonces, ¿qué va a provocar? Que este 0 salga por la patita o por la terminal negada del flip-flop y va a funcionar como un circuito o un cambio de una polarización a la base del transistor. ¿Qué le va a provocar al transistor? Que cambie el estado. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? En esencia va a provocar que el transistor entre a corte. Y resulta que va a permanecer en 1 hasta que la patita número 6, que se llama voltaje de umbral, el voltaje suba lo suficiente de tal manera que pueda compensar el voltaje de disparo. En el momento que sube lo suficiente, que ahorita se van a dar cuenta cuáles son las conexiones que provocan estos cambios, pues ahora va a provocar que se active no el set, sino el reset, por eso es RS, reset y set. Entonces, va a mandar un 1, como es reset, la salida va a ser 0, y Q negada va a ser el 1. Va a provocar ahora que el transistor se vaya a saturación. Y eso va a provocar que el circuito quede en el estado estable el tiempo que sea necesario. ¿Sí? ¿Hasta aquí me van siguiendo la idea o se me confundieron en algo? Bueno, acuérdense lo que dice el dicho de hablen ahora o callen para siempre. Entonces, así funciona. Perdón, adelante. Por mí no hay dudas. Ah, perfecto. Entonces, puntualmente, así va a estar trabajando. Y lo que vamos a estar provocando es esa onda cuadrada. La pregunta sería, aquí le está explicando lo de los ciclos activos, pero eso con usted ya lo vi. Aquí la pregunta sería, ¿y cómo se conecta este 555? Para no dejarlos intrigados con esa duda. Está. ¿Sí? Cuando conecto las dos resistencias, cuando conecto dos resistencias y conecto un capacitor entre disparo y tierra, voy a generar un multivibrador estable.
¿Se acuerdan que decíamos que pasaba? Recuerden, estábamos diciendo, ya lo cerré. Bueno, estábamos diciendo que cuando llegue un pulso en disparo, iba a provocar un cambio de estado. Es decir, iba a provocar que B0 se fuera a un 1. Y provocar que este B0 fuera a 1, lo que iba a hacer es que el capacitor forzosamente se empiece a cargar. ¿Sí? Cuando se carga, es lo que es el voltaje que están viendo que entra directamente al disparo. Cuando ya se cargó, va otra vez, va de más para ser más puntual, porque aquí también ya le están diciendo una cosa que no era. Estando así el circuito, y al momento de energizarse, lo que va a pasar es que el capacitor va a estar descargado, evidentemente. Si está descargado, pues es como si el circuito, el reset estuviera activo, es decir, manda la salida o se genera la salida en 1 directamente. Porque el voltaje que entra por el patita número 7, que es el voltaje de descarga, pues está activo y ese gana y fija la salida en 1. ¿Sí? Cuando digo reset 7 es porque es 1 o 0, eso es a lo que estamos refiriendo. ¿Sí? Entonces ponen 1 y la salida es 1. El capacitor se empieza a cargar de manera lenta, aquí no instantáneamente, sino de manera lenta, que es lo que están viendo que sucede aquí. Iniciamos y llegamos aquí. En el momento que se carga lo suficiente como para decir recordando, voy a abrir otra vez la presentación previa. Cuando el capacitor se carga lo suficiente para provocar que se dispare el circuito y que se invierta la salida, entonces va a provocar que ese capacitor se descargue, cambia la salida a 0, y entonces se va a empezar a descargar el capacitor lo suficiente hasta que otra vez el voltaje que tenga el capacitor sea más chiquito, sea muy pequeño. En el momento en que el capacitor se descargó lo suficiente, ¡pum!, se vuelve a intentar cargar y entonces aquí va a estar oscilando entre carga y descarga del capacitor periódicamente. Por eso genera esta onda cuadrada. ¿Sí? Básicamente yo puedo controlar el ciclo activo, el porcentaje del tiempo que quiero que le dure la señal en alto y evidentemente la frecuencia de oscilación. Para esto ocupo estas dos ecuaciones. Hasta aquí una pregunta, algo que no se está entendiendo. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. ¿Qué era lo que les estaba explicando? Y por otra parte, también se genera con el 555 el generador monoestable. ¿Se fijan? ¿Qué cambios hubo en las conexiones de los componentes que están viendo aquí? Aquí. El monoestable solo tiene una resistencia. Y en este caso, el voltaje de disparo no es el capacitor, sino es una perturbación externa. ¿Qué va a pasar? Bien sencillo. Llega la perturbación externa al disparo. Cuando llega, ¿qué va a provocar? Pues el capacitor va a estar, por su naturaleza, se va a intentar cargar. La salida va a ser 0. Cuando llegue ese disparo, ¡pum!, va a provocar que el capacitor entre en ¿se recuerdan ustedes? Decíamos que cuando se activaba disparo, provocaba que el transistor se pusiera en corte. Si se pone en corte, entonces forzosamente va a provocar que se descargue el capacitor.
poniendo la salida en un 1. Se descarga el capacitor y cuando se descarga, automáticamente provoca el cambio de estado y se vuelve a cargar. Y va a estar trabajando el circuito así mientras no lleguen perturbaciones a el pin número 2, que es disparo. ¿Cuánto tiempo va a durar el pulso? 1.1 veces RC. Y así funcionan estos transistores, mis estimados muchachos y muchachas. Estos circuitos son muy prácticos porque nada más conectamos con resistencias y con las ecuaciones encontramos los tiempos. Pero en ocasiones tenemos que irnos todavía hasta ocupar el amplificador operacional discreto. Ejemplos de diseño de cómo se van a hacer, ya los vemos regresando de vacaciones. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que no se entienda? Aquí nos quedábamos. Por el momento no, profe, solamente no sé si va a subir todas estas clases. Evidentemente sí, Gregorio. No he terminado de descargar, pero sí. Profe, entonces una pregunta. Cuando ocurre la descarga del capacitor, ¿es cuando se tiene flanco negativo de la onda cuadrada? No. Cuando los voltajes que se manipulan en los pines 2 o 7 cambian según el circuito de aplicación. Aquí si fuera el monoestable, o sea, el one shot, cuando se descarga, o sea, vamos a decir, cuando el voltaje que está almacenado en el capacitor cae por debajo de lo que tiene que estar guardado en el tercer flip-flop, que es en el segundo comparador, aquí, en este, me estoy refiriendo, déjame agarrar el lápiz. Me estoy refiriendo a este. Cuando aquí el voltaje es lo más chico, va a provocar que vuelva a cambiar el comparador y se inviertan las condiciones de salida. Eso es a lo que me refiero. Entonces, en ese momento para de descargarse. Si estamos hablando del monoestable. No sé si me expliqué. Ah, sí, doctor, ya. Gracias. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Más dudas, más preguntas, más comentarios? De mi parte no, profe. Muy bien, entonces, reitero, los ejemplos ya de aplicación los vamos a ver el jueves que regresemos de vacaciones antes de nuestro examen. Para no dejar el tema bailando y nada más ya dejarlo listo para regresar a hacer nuestro examen. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. No me queda más que agradecerles que se hayan conectado y desearles que tengan unas excelentísimas vacaciones. Y descansen mucho. Nos estamos saludando de manera presencial. Si no sucede otra cosa, el lunes 17 de abril. Traigan el material de la práctica que se nos quedó pendiente, por favor.